Hola, te doy la bienvenida a mi canal Educación Viva. Soy Lili Guerrero, mamá de 3 pequeños, bueno, no tan pequeños, Daniel de 6 años, Lía de 7 y Axel de 14 años. Los tres han sido educados en el hogar desde hace 7 años, 2 de ellos no han pisado la escuela y uno de ellos sufrió ese proceso de desescolarización junto conmigo. Así que en Educación Viva, ¿qué vas a encontrar sino contenido relacionado no solo a educación, sino a la educación como un estilo de vida? ¿Y por qué digo que la educación es un estilo de vida? Pues porque definitivamente nos han enseñado y hemos aprendido que la educación ocupa solo un determinado tiempo en nuestra vida, como si fuera solo un compartimento de ella. La realidad es que la educación va más allá. La educación comienza desde el nacimiento y se extiende hasta la tumba. Realmente pasamos toda nuestra vida siendo parte de un proceso de educación constante. El asunto es que no es lo mismo educación que autoeducación. Y creo que, como dice Charlotte Mason, la autoeducación es la única educación posible. Si la autoeducación es la única educación posible, entonces todo esto que hemos aprendido a lo largo del tiempo, en el que ciertamente no se nos ha conferido la confianza en nuestros propios procesos, no podríamos llamarlo educación. Porque para que ocurra educación tiene que haber una apropiación de la cultura, del conocimiento, de todo aquello a lo que somos expuestos. Y la verdad es que hay tantas lagunas en nosotros cuando llegamos a una etapa adulta que podemos desconfiar de que esa educación verdaderamente cumplió su objetivo. Entonces, educación viva es ese puente de unión entre las experiencias que vivimos en el hogar, los conocimientos, los hallazgos, todos esos descubrimientos que nos han acercado cada vez más a entender cómo funciona la educación a partir de sus principios y de estos principios derivados de estas leyes naturales que imperan en el orden creado, en todo el orden creado. Digo, cuando alguien toma a su favor estas leyes y las entiende, puede hacer grandes cosas. En la agricultura ha ocurrido así. Digo, nosotros pudiéramos crear, pero no podemos alterar estas leyes naturales, de manera que tenemos que subordinarnos a ellas para entonces crear esos procesos en la siembra, en la cosecha, en la recolección, en todo esto. Pero en educación sucede algo muy similar. El asunto es que no hemos sido lo suficientemente conscientes como para, en primer lugar, darle ese crédito a quien lo hizo, que es Dios. No hay otro creador de este orden. No creemos que haya habido un accidente en el cual las cosas se hayan creado y originado a través de esto. Estamos convencidos de que un accidente genera caos y nunca saldrá algo bueno de un accidente. Entonces sabemos que hay un creador y un diseñador que ha confeccionado el mundo a su medida, a la medida de este gran Dios que definitivamente ha dejado sello en todo lo que ha hecho. Ese sello en la creación que podemos disfrutar y que podemos percibir y del que definitivamente podemos aprender mucho. Entonces, ¿y qué vas a encontrar en Educación Viva? Bueno, 7 años de experiencia fuera del sistema, muchas horas de estudio relacionadas no solamente al tema de educación como tal, sino a todos esos puntos que se conectan particularmente con la formación del hombre. Es decir, hemos estudiado y hemos analizado también el contexto que nos rodea, hemos llegado a comprender verdades que nos aterran definitivamente, el tema de un reemplazo de la conciencia natural con la que todos venimos dotados y equipados por una conciencia artificial que fue debidamente manipulada, manejada y que ocupa precisamente el currículo escolar el currículo académico, yo creo que de todos los países, porque ciertamente hay una realidad que es compartida. No podemos hablar aquí de cosas aisladas cuando el padre de la sociología, que es Comte, el mismo que creó y formó el positivismo, que es la actual religión de las escuelas, ciertamente, que tenía un propósito muy, muy particular. Y bueno, todo este enfoque, todo este
conocimiento, todas estas investigaciones han nutrido mucho nuestra experiencia educando en el hogar y nos han ayudado precisamente a ver la educación no como ese compartimento, sino como ese estilo de vida del que te comento y que seguramente te será completamente útil de entender. Todos estos consejos que nosotros damos en Educación Viva han pasado por nosotros, han pasado por nuestros hijos, por nuestras familias y definitivamente han pasado por muchas generaciones, han pasado también por el escrutinio y el debido control y vigilancia de Charlotte Mason durante su etapa de docente y de filósofa de la educación, porque definitivamente todo el aporte que hizo en 30 años de haber observado, pues tienen ese peso y ese sustento. Así que si compartes esta cosmovisión de la educación como algo más que un compartimento de la vida, si consideras también que hay leyes que rigen sobre la educación y sobre todas estas áreas que se vinculan directamente con la formación del hombre, si además de todo eres un filósofo natural que reflexiona y se cuestiona de continuo sobre todas estas formas en las que la educación se ha impuesto a través de las instituciones y cómo este sistema educativo ha podido consolidar en nuestras mentes unas poderosas ideas que nos hacen defender lo conocido y no cuestionarnos de aquello que definitivamente no hace sentido ni lógica. Definitivamente tienes que suscribirte a nuestro canal. Yo soy Lili Guerrero, nuevamente bienvenido a esta comunidad. No olvides seguirnos también en nuestras diferentes redes sociales. En Facebook tenemos mucho más presencia y me parece que podemos mantener contacto a través de estas redes.